Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a un empresario mexicano con una larga trayectoria en el sector privado, empresarial, en diferentes grupos y ocupando diferentes cargos, que en este momento de su vida y de su carrera profesional ha decidido emprender en este muy polémico y controversial tema del cultivo y la producción de cannabis. Usted sabe que en materia legislativa esto sigue en debate, hay temas que no han sido aprobados por completo y hay un grupo, una serie de empresarios, tanto mexicanos como extranjeros, que ven una oportunidad importante por los componentes de esta planta, de lo que vamos a hablar en un momento más, y los beneficios que esto tiene para usos medicinales. Así es que, Juan Bosco Sánchez Mejorada, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Leonardo, gracias. Para darle al auditorio una pista, tú has trabajado en grupos empresariales muy importantes, en Modelo, en Comex, has ejercido muchos cargos a lo largo de tu vida. ¿Cómo es que de ese mundo empresarial, corporativo, saltas al de la cannabis? Cuéntanos. Sí, muy interesante. Yo, como bien dices, mi carrera de 30 años fue como corporativo, fue director comercial o director general de empresas. Y cuando yo decido lanzarme como un solucionador, consultor de temas de negocios. Es una historia muy simpática porque un día me invitan a un negocio que yo no tenía ni la menor idea a lo que iba. Ajá. Entonces fui a representar a unos laboratorios muy grandes en México, famosos, ¿se puede decir el nombre? Sí, claro, por supuesto. Me invitan un día a una junta sin saber a nada de lo que yo iba a Landsteiner. Ajá. Y de repente llego a una junta y estaba ya el presidente de Landsteiner, estaban canadienses, estaban americanos, entonces, y empezaron a hablar de cannabis. Ajá. Y yo nada más escuchaba y veía pues, que decían muchas cosas de un mercado gigantesco, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero lo que están diciendo en México no necesariamente es verdad. Entonces levanté la mano. Ajá. A eso iba, ¿no? Entonces le pregunté al que asumí en ese momento, que era el presidente, Miguel Granados, y le dije, ¿puedo opinar? Y me dijo, pues a eso vienes. Sí, claro. Entonces yo les dije a los americanos y canadienses, porque de repente hay unas concepciones de los mexicanos diferentes. Erróneas, además, sí. Y entonces estaban haciendo unos cálculos numéricos como si viviéramos en Canadá, ¿no? Sí, claro, Entre otras cosas, y pues levanto la mano y les digo, es que tu slide tal y tal no es correcta. Y entonces ya verás los ojotes que me abrían y me decían, ¿por qué no es correcto? Le dije, pues porque los sectores socioeconómicos que tú estás poniendo aquí en México son exactamente inversos comparado con Canadá y Estados Unidos. Y para no hacerte el cuento largo, le gustó mi perfil empresarial a Miguel Granados y me hablaron al día siguiente para ver si me interesaba dirigir la división de cannabis, a sabiendas que yo de cannabis en ese momento no sabía nada. De ese grupo. Ajá. No, ni de cannabis. Claro. Yo había estado en grupo. No, pero me refiero a la división de cannabis de ese laboratorio. Sí, claro. O sea, correcto. Okay. Sí. Sabía algunas cosas y todo, pero ni los componentes. Yo sabía que existía el cáñamo industrial y eso, pero nada. Y estuvimos tratando, gracias a este grupo, tengo la suerte de que Miguel me nombra el representante de la parte de cannabis ante el Senado de la República, y a mí me toca sentarme con la Comisión de Salud, que en ese entonces presidía el senador Navarro, que hoy es el señor gobernador. Sí. Y voy con todo su equipo a ver cómo escribían las leyes secundarias y todo lo demás, y este movimiento, cómo estaba verdaderamente representando a muchas partes de la sociedad. ¿De qué año hablamos ahí, Juan? La ley de Olga Sánchez salió en el 2017. Ajá. Yo debo haber estado trabajando con esto del 18 al 20 más o menos, o al 21. Y al final del camino, como tú sabes que hay mucho rollo alrededor de todo este tema, dábamos por un hecho que ya iba a salir. Hay muchas inversiones que se han frenado un poquito por esto, pero realmente las personas que escribieron los reglamentos secundarios a la ley primaria de Olga Sánchez, muy preparados, y básicamente yo diría que están listos los reglamentos secundarios por esta muy buena chamba que se hizo en la Comisión de Salud. ¿Qué lo detuvo? ¿Política? Sí. ¿Una visión conservadora de la sociedad mexicana? ¿Qué piensas? Fíjate que yo pienso que hay varias cosas que lo detienen, porque también hay que ser justos con los gobiernos en cada lugar, ¿no? El cannabis como tal, 100% autorizado en el mundo, en todas las divisiones, llámese medicinal, recreativo,
salud general, cáñamo industrial. Todo hay 2 o 3 países nada más. Canadá, Uruguay, que es federal, ni siquiera Estados Unidos. Que en todos esos segmentos es legal y está autorizado. Exactamente. Correcto. Y cada uno tiene su reglamento secundario para de cada área, para importar, para sembrar, para cultivar, extraer, todo. La calidad de la semilla, todo tienen reglas muy bien establecidas, Canadá y Uruguay. Entonces, pensar que nada más está detenido en México será un error, porque las grandes... Hay muchos países donde está detenido también. Muchos países donde se está legislando y donde todavía se atoran. Tardó 10 años en pasar en California, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si tú me preguntas a mí, yo sí creo que lo detiene específicamente en México es un gran desconocimiento de lo que hace esta planta medicinalmente. Yo estoy mucho más en el tema medicinal. Y de las diferencias que existen entre los diferentes contenidos de la planta, y entonces lo mezclan con el tema recreativo. Hay mucha gente muy conservadora, hay gente que cree que pudiera causar otros efectos. O que se aumente el consumo, digamos. Exacto, que también eso, si quieres, ahorita platicamos un poquito. Entonces, creo yo que por ahí viene. Hay una fracción de los políticos mexicanos que lo quieren, porque entienden los beneficios que podría tener, y hay gente más conservadora que una de dos, o simplemente cree que no es una buena idea, o no le entiende lo suficiente y lo ignoran. Yo creo que es muy pertinente profundizar en estos sentidos, porque ciertamente creo que allá afuera hay enorme desconocimiento, ¿no? Y también hay prejuicios, es decir, si se legaliza el cultivo y la producción o la extracción en laboratorios de estas sustancias, esto va a significar que va a haber más marihuana en circulación en la calle y por ende va a aumentar el consumo. Ahora profundizamos en esto. Por supuesto que sí. Me parece muy importante, y les voy a decir por qué invité a don Juan Sánchez Mejorada a reflexionar sobre este tema, porque veo en el escenario internacional que esto se está moviendo a velocidades importantes. Veo laboratorios en Canadá y en Estados Unidos que no solamente ya hay invernaderos de cultivo que ya están generando, sino que están procesando las cosas, mucho con usos medicinales y otros también, el recreativo en California. Es correcto. Y ahora nos dirás cuántos estados en la Unión Americana ya lo tienen legalizado. Pero en México, señoras y señores, se cultiva marihuana desde hace casi 80 años. ¿no? O por lo menos lo que tenemos registrado a partir de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos, ahí hay varias investigaciones históricas al respecto, que pone a sembrar marihuana en México para utilizar ese producto para sus tropas y batallones en algunas partes del mundo. Y luego eso, pues, se queda, ¿no es cierto? Es decir, en los años 40... en el norte del país, en Sinaloa, en Coahuila, ya hay cultivo registrado de marihuana para el mercado estadounidense. Es muy importante decir esto y tenerlo en perspectiva, porque yo creo que el mercado mexicano, corrígeme, pero ahora que te has convertido en un experto, pero en México empieza a consumirse, ¿qué? ¿A finales de los 70s o de los 80s? ¿Cuándo se empieza a consumir? No, como medicina, no sé si tú has oído hablar de todas las viejitas que tenían su frasco de alcohol. El alcohol de marihuana, sí. Entonces, para las friegas, decían. Para las friegas, exactamente. Y eso te puedo decir que debe de tener 200 años. Muchísimo. Tal vez para un consumo más lúdico y todo más 60, 70, como pasó en el boom de la ola de los hippies y todo lo demás. Ahorita mencionaste algo muy importante. En Estados Unidos, antes de la prohibición y todo lo demás, quien intervino para que porque fue ilegal muchísimo tiempo, y quien realmente intervino para que lo prohibieran por conveniencias políticas, ahí sí 100%, y la gente cree que fueron la mafia con el alcohol y todo. No, fueron los algodoneros, porque detuvieron el cáñamo porque estaba siendo más resistente, creciendo fácilmente, y entonces sustituía, y entonces le hicieron una campaña de que era la herramienta del diablo. Por ahí debe haber anuncios de... A ver, vamos por partes para que este sea muy instructivo para la ciudadanía. Por supuesto que sí. La planta, que el nombre técnico es cannabis, es correcto, y popularmente la conocemos todos como marihuana. Sí, hay una diferencia, pero sí, te puedo platicar, porque el cáñamo, es bien importante esto, el cáñamo y la cannabis son primos. El cáñamo tiene mucho menos cannabinoides y tiene más fibras y tiene omegas muy importantes, etcétera, y se puede utilizar para
el cáñamo industrial para ropa, para ladrillos, para construcción, para muchas cosas. Porque la fibra es muy resistente. Muy resistente. Ajá. Inclusive puede sustituir en algunas cosas a plásticos fuertes, con más elasticidad. Correcto. Ya hay marcas de coches que lo utilizan, etcétera. En China y en India, países que la han sembrado mucho tiempo, ya usan ropa de cáñamo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra parte que esa es importante mencionar, hace más o menos 20 años, el doctor Rafael Mechulam, que es el padre del sistema endocannabinoide, descubre que el ser humano, así como tiene un sistema nervioso, un sistema digestivo, un sistema circulatorio, todos tenemos un sistema endocannabinoide. Sí, y eso sorprende mucho a la gente. ¿Y eso qué significa? Que hay personas que absorben de diferente manera cada uno de los cannabinoides de la planta. Que son, cuando dice cannabinoide, queremos decir las sustancias químicas que posee la planta. Las sustancias naturales, sí. Que tienen, se han llegado a manejar 170, pero bien descubiertos, bien estudiados, todavía hay como 14. Y ahí esto es muy importante, porque también, ¿por qué es difícil convertir un aceite de los que ve la gente y todo lo más que puede o no tener sustancia psicotrópica? Por la estabilidad de la molécula. Entonces, una planta y otra planta nunca son exactas. Es lo mismo que pasa con cualquier remedio herbolario. Claro. Es por lo que a veces... A veces son más exitosos o más eficientes. Exactamente. Cuando estamos hablando de la misma planta, pero... No es siempre igual. No es siempre igual. Entonces, por eso es importante que haya investigación. También otra cosa muy importante es que este sistema endocannabinoide hay gente que lo tiene muy desarrollado y hay gente que no lo tiene nada desarrollado. Entonces, la tolerancia, como en cualquier cosa, ¿no? Hay gente que se toma una cuba y esta jarra y hay gente que... Claro. En este caso, se toman cualquiera de estos cannabinoides, hay gente que le ayuda mucho con poco y hay gente que se toma mucho y no le hace nada. Y no pasa nada. Y eso tiene una razón científica, ¿no? Yo no soy ni doctor ni químico, pero la razón es el funcionamiento de tu sistema endocannabinoide. Correcto. Yo creo que lo que más me gustaría expresar, bueno, muchas cosas, pero la más importante es que la gente conservadora, como bien dijiste, tiene miedo que todos los cannabinoides son psicotrópicos. Y de todos los que se conocen hay uno psicotrópico, que es el THC. Ese, como dicen comúnmente, si te lo digo, es el que pone, digamos, ¿no? Y todos los demás son medicinales. Ayudan a desinflamación, a dolor, A ver, vamos ahí. El THC es el que es alucinógeno en la planta. Sí. ¿Cuáles otros hay? Está el CBC, CBN, CBG, casi todos empiezan porque es cannabidiol, canadol, etcétera, etcétera. Entonces, casi todos empiezan así. La mezcla para cáncer, por ejemplo, para dolores muy intensos, sí requiere de estos cannabinoides con THC, que es donde viene el miedo, para potenciar el uso. Okay. Porque para una persona que está muriendo de dolores de cáncer, pues sí necesitas de alguna manera doparlo un poco. Pero te digo que la concepción equivocada es que si tú le das CBD, le va a ayudar un poco en la parte de ansiedad, le va a ayudar un poco en la parte... Lo va a tranquilizar, digamos. Va a dormir un poco mejor, pero no es un psicotrópico, ¿no? Y yo siempre, uno de los cuestionamientos que yo siempre le he hecho a la gente que no cree y que no quiere escuchar, o al mismo gobierno a veces, o a los gobiernos, es, está bien, pero regula diferente lo que es psicotrópico de lo que no es psicotrópico. Entonces, hoy por hoy en México y en muchos países, el cáñamo industrial sin cannabinoides, ni uno, está regulado igual que el THC, es decir, prohibido. Y tú le dices, pero voy a hacer ladrillos. Claro. No o ropa o fibras. Sí. Dices que se usa para coches también, el cáñamo. Sí, ya sustituyo, es un gran sustituto de plástico, pero como no dan la legalidad en muchos lugares, no hay las grandes inversiones para hacerlo. Pero ya hay modelos de auto que todos internos son de cáñamo. Entonces, ahí la parte importante, desde mi perspectiva, es apoyar a todas las empresas que quieren educar a los usuarios para que entiendan bien de lo que se está hablando. Ahora, yo decía al principio, y es lo que pienso, que aquí hay una enorme oportunidad de negocio, me parece, ahora me ilustrarás, donde México tenía ya un camino andado, es decir, aquí hay cultivo, aquí hay siembra, si esto se norma, se regula, puede traer enormes beneficios económicos para el país. Y sin embargo, a pesar de que la pieza legislativa está lista, el Congreso ha decidido no aprobarlo, ¿es correcto? Es correcto. Y cada que se juntan de nuevo en las siguientes oportunidades, se pone en agenda y de repente se meten en otras cosas, en la ley energética, y lo dejan y lo van pasando, que es ahí donde yo creo que tiene que ver con algunos otros intereses o desconocimiento y todo lo demás. Pero déjame platicarte un poco del mercado.
porque también de repente se manejan cantidades. Tenemos que entender en la vida, y durante algunos años se han manejado que el negocio del cannabis en todos sus aspectos puede valer miles de millones de dólares. Eso es, y bueno, noticieros y revistas de economía tan importantes como la tuya, ¿no? Exactamente, te dan números de lo que podría llegar a valer, pero hay que entender que eso es cuando todo sea legal en todo el mundo y se calcula que puede valer 8,000 millones de dólares. Pero aún así, lo que yo siempre digo es vámonos a números sumamente conservadores, ¿no? En México. Mis plataformas de opinión para los políticos, para la gente, para que inviertan y todo lo más es cualquier proyecto que queramos que sea nuevo, porque esto es algo nuevo, sí, tiene que tener algunos pilares para que la gente diga esto, la gente inclusive conservadora diga esto está padre, ¿no? Uno, tiene que generar trabajo, tiene que generar impuestos, yo le presenté al gobierno un proyecto en donde hay una capacitación para combatir, porque le da miedo a la gente que los chamacos empiecen a fumar antes, porque es legal y entonces la puedan comprar. Entonces hay programas que se pueden hacer, ya tengo los socios estratégicos para dar capacitación de cómo bajar esas adicciones. Por ejemplo, candados para que no lo puedan obtener, y si es medicinal, pues menos, ¿no? Claro. Es como si alguien me dice una medicina que tiene cualquier psicoactivo, no lo pueden sin receta. Un ansiolítico o un antidepresivo, pues no se le vende a cualquiera. No se le vende a cualquiera, pero puede ser muchos candados. Y la otra parte, te decía, ¿no? Trabajo, economía a través de los impuestos. Esta parte de capacitar a la gente, que es importante invertirle, y además un programa social. Y bueno, diciéndote todo esto, y si quieres ahorita platicamos el tema social, se calcula conservadoramente, ayer estuve en una reunión con 2 o 3 personas que saben mucho de economía de cannabis, de Estados Unidos y de Canadá, que pudiera ser un negocio de 500 millones de dólares relativamente rápido, solo para México. 500 millones de dólares, ¿cuántos impuestos pueden generar? 150. Pues el 30%, claro. 150 que hoy no se tienen. Y si estas empresas además dicen, yo lo voy a hacer todo legal, etcétera, etcétera, yo no te hablo de los monstruos, yo te hablo desde el chiquito que quiera hacer su siembra, extracción bien hecha, con ciertos certificados, etcétera, etcétera, hasta los gigantes, pagan impuestos y además reinvierten una parte de la utilidad en los programas sociales, todo el círculo se cierra. Parte de la lucha de mucha gente que admiro muchísimo, con hijos enfermos, que han logrado a través de amparos. Los hemos visto, hijos con epilepsia, hijos con enfermedades crónicas, etcétera, que necesitan eso para tranquilizar, calmar, y que han librado batallas legales brutales, ¿no es cierto? Brutales, varios amparos, pleitos, y les ha costado traer la medicina, y normalmente es gente humilde. Traerle la medicina para su hijo fuera, desde Estados Unidos, pagando 5 veces. Entonces es donde uno dice, pero eso sí yo no lo entiendo. ¿Por qué cuando aquí tenemos la hierba, ¿no? Así es, y se puede hacer. Y hay médicos fantásticos, y hay químicos fantásticos, y hay laboratorios extraordinarios, pero bueno, ahí es donde entra, te digo, este juego político. Pero siempre les digo, si tú logras un proyecto para México, porque todos queremos a nuestro país, y ese proyecto da utilidades al empresario, ¿no? Da utilidad a la gente, genera trabajo, haces causa social, y además tengo un proyecto que también está parado, ¿no? Pero se llama Reinserta. ¿Y de qué se trata ese proyecto? Ya ves que hubo una época en que decían que iban a liberar a todas las personas que habían estado relacionadas con esto y todo. No es lo mismo, para ser honestos, que alguien estuviera metido en estos rollos y estuviera en la cárcel por asesinar a alguien. Sí. Es este caso el de la fundación y de lo que traes cargando encima. Y esa ley que ya se ganó en un amparo es cuántos gramos permite que es para su consumo personal. 5 gramos, me parece, o 10, no sé cuántos. Creo que pueden tener 8 plantas. Tú, como no estoy tan metido en el recreativo, pero lo que sí te puedo decir es, hay gente en la cárcel hoy que por tener esos 8 plantitas las guardaron. Y está guardada. Y entonces cuando salen de la cárcel y las empresas ven esto, de repente dicen, no, tú ya estuviste en la cárcel, no hay trabajo. Y entonces, ¿qué hace esa gente? Sí, ¿no? Claro. Y entonces los empujan a eso. Entonces se hizo un programa con el gobierno, reitero, que se llama Reinserta, que es cómo le ayudo a esa gente a reinsertarlos a la sociedad, con trabajo que tenga que ver con o no con esto, porque hay empresas que apoyan, Escomex es una de ellas, que decía, yo los capacito de pintores y les consigo trabajo. Sí, claro, tienes que checar un chorro de cosas referentes a esto, pero en el tema de cannabis medicinal, con todas las personas que están dispuestas a invertir, y les platico esto, me dicen, yo le entro.
Porque entonces te digo, te presentas a una plataforma con el gobierno en donde no es nada más quiero sembrar y quiero fumar y quiero vender y quiero hacer negocio. No. Quiero ayudar a mi país también. Claro. ¿No? A ver, déjame, si volteamos a ver al mundo, tú contabas estos dos casos, Canadá y Uruguay, que lo tienen legalizado en todas sus ramas. Sí. ¿Qué país es el que más avance ha logrado en materia de normatividad, de legalización y todo, pero luego de producción industrial y comercialización? ¿Sería Canadá, dirías? No, es que, bueno, Canadá yo creo que sí, pero Canadá son muy pocos como para que fuera el país más grande. Sí. Estados Unidos, a pesar de no ser federal, porque es la gente no sabe esto, en Estados Unidos el cáñamo es federal, el cáñamo. En todos lados. El Ajá. CBD, te podría decir que el 90% de los estados, y el THC no es federal. Si lo pasas de un estado a otro, te meten al bote también. Pero el consumo, la industrialización, los laboratorios, la ciencia e investigación... ¿California? Estados Unidos, sí. California, Colorado, etcétera, etcétera. Es que hoy me entero de que hay invernaderos en California de marihuana y junto está pegado el laboratorio y están haciendo todo. Dime qué pasa ahí para entender el proceso. Es decir, cuando la planta está madura se corta y pasa por un proceso de laboratorio para separar los componentes. Es correcto. Así se hace. Exactamente, sí. Y luego cada uno de esos tiene un destino farmacológico distinto, ¿lo entiendo correctamente? Es correcto, y depende del tipo de estudio. Es como tú le dices, siembra, luego se poda la flor, ajá. La flor se extrae y de ahí tienes unos equipos especiales, muy caros por cierto, que son cromatógrafos que te dicen cuánto trae de THC, cuánto de CBD y tienen destinos diferentes, ¿no? Increíblemente en México, no para cannabis porque es ilegal, pero alguien que está preparándose para cannabis, es una empresa que tiene los mejores tulipanes de Latinoamérica y está preparándose. Por eso tú ves sus invernaderos y dices, no puede ser esto. Y los ha presentado a gobierno y ha ido con Senacique y dice, vamos a meterle investigación, no venta, investigación. ¿Por qué el tulipán que tiene? No, porque como no podía hacer cannabis y ya tenía toda la inversión, se puso a hacer tulipanes. Se puso a hacer consiguió tulipanes. la semilla. Bueno, en lo que se compara es que son semillas caras, buenas y holandesas. De mucha duración, holandesas. Pero tú imagínate, invierten todo esto, $10 millones, no sé, y de repente no pueden hacerlo. Y ellos ¿qué haces con la infraestructura? Claro. Pues hacen tulipanes, claro. Se van a Holanda y todo. Pero fueron al gobierno y le dijeron, lo quiero para investigar. No es para vender, no nada. Quiero crecer esta semilla con estas características, con este CBD, con este THC, para eventualmente convertirlo en un remedio o en un medicamento, y no les dan la autorización. En enero, el 9 de enero, me parece, del año pasado, salió una ley medicinal donde ya aprobaban estas cosas con reglamento secundario. Y yo te lo puedo decir, pues yo en eso estoy como emprendedor, yo estoy en protocolos animales y todo más, y meter todo, como dice la ley tal cual. Cumplir con todos los requisitos. Todos, absolutamente, que pone COFEPRIS, que pone la universidad para hacer el protocolo y todo, 4 meses nada más del trámite entre que entraron y llegaran. Entonces, te digo, falta mucha, todavía, aplaudo que se logró, pero falta todavía mucha información para que la parte medicinal, y no me refiero, reitero, nada más a laboratorios, fluya. Está muy atorado todo eso. Este laboratorio grande para el que te invitaron y ahí te empiezas tú a familiarizar con el tema de cannabis, ¿sigue interesado en la inversión o pararon? No, le pararon toda la inversión. Lo detuvieron completamente. Y además, él, la verdad, mis respetos, porque lo siguió intentando 4 años. Pero pues, llega un momento en donde estás mete lana, y mejor dices, pues mejor hago otra cosa. Sí, no hay negocio que, claro. No hay negocio que aguante. Las empresas americanas, canadienses, yo atiendo un par, soy consultor de ella, Ajá. que hemos logrado que haya materia prima de calidad farmacéutica, pues otro rollo también, ahorita te platico. Esas empresas de repente hay un momento donde dicen, ya no voy a meter lana a México, porque llevo con esto invirtiendo, soltando, y no sale la ley. Porque te digo, esto lleva desde el 17. Cada que hay junta de las asambleas de senadores y todo lo demás, todos nos esperanzamos, y cuando acaba la junta y no pasa, todos nos ponemos bien tristes, salimos tristes. Porque no camina. Ahora, déjame, ¿hay evidencia estadística o científica de que en aquellos países donde se ha legalizado, se ha disparado el consumo, por ejemplo? El consumo medicinal, no el medicinal, en general. El lúdico, el recreativo, el que aumenta las adicciones, digamos. Sí, muy bien. En California lo que hubo es un aumento muy importante de lúdico,
negro, a pesar de ser legal. Negro, mercado negro. Mercado negro. Correcto. ¿Por qué? Porque algo que sí estaba certificado costaba 50, 60, 70% más, y hay gente que decía, tengo mi dealer. Es un problema que tuvo Estados Unidos desde el principio y que queremos evitar que pase en México. O sea, si se hace bien la legislación, no sobreponen impuestos, tiene trazabilidad y todo, puedes aumentar el consumo medicinal y no el lúdico, pero con controles, porque pues si no, sí va a pasar. A veces da la impresión, yo hice una entrevista en Estados Unidos hace muchos años, el gobierno de Clinton, imagínate, y un asesor del presidente en esta materia decía que el gobierno estaba a punto de tomar una decisión muy importante para legalizar todo, en aras de disminuir, eliminar por completo el mercado negro, como dices, y evitar pues toda esta brutal violencia que rodea al narcotráfico, ¿no? Es decir, he estudiado mucho el caso de Holanda, que Holanda puso el consumo de marihuana y tienen... Tú ves en los bares de Ámsterdam el menú, donde dice la Golden de California, el no sé qué de Asia y la no sé qué de dónde, y tienen calidades distintas, porque claro, ahora es el cultivo, como decías, de una planta, pues cada tierra es distinta y te da diferentes minerales y cosas para la planta. Pero, ¿qué pasó en Holanda? No disparó el consumo y disminuyó el crimen en torno al fenómeno. Es decir, dejó de haber muertes y dejó de haber, porque el cártel de un lado o la pandilla del otro lucha por ese territorio y esa plaza. Holanda eliminó eso y el consumo se habrá elevado 8%, 7%, una cosa así. Es un ejemplo excelente por lo que dices de Holanda, pero Holanda es uno de los casos muy raros que hizo recreativo nada más. Solo. Y muchos años les valió el medicinal. Nada. Ajá. Y lo que tú dices es exacto, bajó. Muchas cosas bajaron, la violencia, por supuesto, el consumo en general sí subió, también para extranjeros, porque lo veían como yo ahí sí puedo y en otros lugares no puedo, hasta que Holanda también se da cuenta y dice, soy el único país, porque ellos eran el único del mundo que era legal el recreativo. Y de repente dicen, ¿por qué no hemos volteado a ver el medicinal ahora con las cosas que están pasando? Y ya se están metiendo, pero es un caso muy... Llegaron tarde, digamos. Se tardaron los holandeses. Y ya no son el número uno, obviamente. ¿No? Y ahorita está queriendo entrar a Alemania y todo lo demás. Pero sí, en ciencia e investigación, que era tu pregunta original, Estados Unidos, y de investigación hay muchísimo en Israel. En Israel también hay mucho. Pues Mechulam es que la verdad para mí ha sido un descubrimiento. Yo, y no digo por ningún prejuicio, pero ahora resulta que es una planta maravillosa, casi mágica, Juan. Es decir, tiene... no sé cuántos componentes acabas de decir, pero tiene aplicaciones para ansiedad, para depresión, para calma, para epilepsia, para dolor extremo, para la gente que padece una enfermedad crónica y está en dolor permanente. Es decir, ¿cómo es que no sabíamos que esta planta era tan maravillosa? Por el juicio de valor, yo creo. Mira, y qué bueno que mencionas este tema. Ya llamarle planta mágica ya exageran, porque yo de repente empecé a ver cosas que decía, por culpa de esto, es por lo que la gente se ha distorsionado lo científico. Se cura el COVID. O sea, yo claro. No. Seguramente los billones que metieron para la inyección del COVID y no se fijaron que había cannabis. Claro. Entonces, pero lo que sí te diría es que hay pruebas, ya sea de estudios o de lo que le llaman evidencia anecdótica, que para dolor y ansiedad ayuda brutalmente. A esas dos. Correcto. ¿Y qué pasa? Pues que dolor en todas las enfermedades prácticamente hay. Claro. Pues ayuda. No cura, es importante decirlo, ¿no? En el caso de la epilepsia, que es el único medicamento real. Disminuye los síntomas, pero no cura, no corrige el problema, claro. No. La realidad es que casi ninguna medicina de ese nivel, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, la epilepsia, hay casos de niños que tenían 180 convulsiones y tienen una. Parkinson, pero todo es lo mismo. Es ansiedad y es dolor, que es para lo que siempre digamos que estos componentes serían, tú dirías, o los pondrías, digo, es una pregunta más bien médica y técnica, es como para cuidados paliativos, digamos, no cura, no modifica. Muy bien, sí le cambia la vida a la gente, eso sí te lo puedo decir. Usted imagínese un enfermo de epilepsia, de la edad que sea, pero tú dices niños, que me parece terrible, que tiene 180 convulsiones. Así es. Por 2 minutos, por 3 minutos, o sea, que está permanentemente en eso. Y eso lo baja a uno, es una mejoría de la vida. Brutalmente, ¿no? Sí, parte de la intención también es en el Teletón, por ejemplo, ¿no? Sí. Muchos
muchos niños que están con estas necesidades. Sí. Y ellos están dispuestos, y hay empresas americanas y mexicanas dispuestas a ayudar, donar producto para estos niños. Y te reitero, como y la ley no lo permite. No lo permite. Porque qué bueno que lo tocas, pero es decir, la ley y el avance hasta ahorita no permitimos el cultivo, la producción industrial para todo el tema medicinal. Eso no está. Pero tampoco podemos importar. No, ahorita no. Ahorita no se puede. No se puede, no. Fíjense nada más, si es un tema, a mí me preocupa porque veo que el mundo se está moviendo en una dirección. Aquí hay un cultivo histórico, no sé si sea de buena calidad o no, ahorita le entramos a eso, claro, comparado con la de Asia o con la de California, pero nos vamos a quedar atrás y cuando esto sea un negocio internacional, México va a estar hasta el final de la cola. Déjenos hacer una pausa. Es don Juan Sánchez Mejorada hablando de este tema, el cultivo y la producción de la cannabis industrial con fines medicinales. Volvemos. La verdad para mí ha sido un descubrimiento. Y no digo por ningún prejuicio, pero ahora resulta que es una planta maravillosa, casi mágica, Juan. Es decir, tiene... no sé cuántos componentes acabas de decir, pero tiene aplicaciones para ansiedad, para depresión, para calma, para epilepsia, para dolor extremo, para la gente que padece una enfermedad crónica y está en dolor permanente. Es decir, ¿cómo es que no sabíamos que esta planta era tan maravillosa? Por el juicio de valor, yo creo. Mira, y qué bueno que mencionas este tema. Ya llamarle planta mágica ya exageran, porque sí, yo de repente empecé a ver cosas que decía, por culpa de esto, es por lo que la gente... Se ha distorsionado lo científico. Se cura el COVID. O sea, yo claro. No. Seguramente los billones que metieron sí, para la inyección del COVID y no se fijaron que había sí, cannabis. Claro. Entonces, pero lo que sí te diría es que hay pruebas, ya sea de estudios o de lo que le llaman evidencia anecdótica, que para dolor y ansiedad sirve. Ayuda brutalmente. A esas dos. Correcto. ¿Y qué pasa? Pues que dolor en todas las enfermedades prácticamente hay. Claro. Pues, ayuda. No cura, es claro, importante decirlo, ¿no? En el caso de la epilepsia, que es el único medicamento real. Disminuye los síntomas, sí, pero no cura, no corrige el problema, claro. No. La realidad es que casi ninguna medicina de ese nivel, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, en la epilepsia, hay casos de niños que tenían 180 convulsiones y tienen una. Parkinson, pero todo es lo mismo. Es ansiedad y es dolor, que es para lo que siempre digamos que estos componentes serían, tú dirías, o los pondrías, digo, es una pregunta más bien médica y técnica, sí, es como para cuidados paliativos, digamos, no cura, no modifica. Muy bien, sí le cambia la vida a la gente, eso sí te lo puedo decir. Usted imagínese un enfermo de epilepsia, de la edad que sea, pero tú dices niños, que me parece terrible, que tiene 180 convulsiones. Así es. Por 2 minutos, por 3 minutos, o sea, que está permanentemente en eso. Y eso lo baja a uno, es una mejoría. Le cambias la vida. Brutalmente, ¿no? Sí, parte de la intención también es en el Teletón, por ejemplo, ¿no? Sí. Muchos niños que están con estas necesidades. Sí. Y ellos están dispuestos, y hay empresas americanas y mexicanas dispuestas a ayudar, donar producto para estos niños. Y te reitero, como y la ley no lo permite. No lo permite. Porque qué bueno que lo tocas, pero es decir, la ley y el avance hasta ahorita no permitimos el cultivo, la producción industrial para todo el tema medicinal. Eso no está. Pero tampoco podemos importar. No, ahorita no. Ahorita no se puede. No se puede, no. Fíjense nada más, si es un tema, a mí me preocupa porque veo que el mundo se está moviendo en una dirección. Aquí hay un cultivo histórico, no sé si sea de buena calidad o no, ahorita le entramos a eso, claro, comparado con la de Asia o con la de California, pero nos vamos a quedar atrás y cuando esto sea un negocio internacional, México va a estar hasta el final de la cola. Tú eres un empresario, Juan, y llevas 4 años, 5 años metido en esto, metido en el estudio, en la investigación, en ver casos a nivel internacional, laboratorios y grandes empresas que quieren invertir en México, grupos de diferentes partes, y no lo has logrado. ¿Qué le dirías al gobierno o al Congreso? ¿México está dejando pasar una oportunidad histórica? Sí, sin lugar a dudas. Lo que hacía en ese momento, y todo lo más con el respeto que me merecen todos, porque te reitero, hay gente muy capacitada, era, si lo que quieren es prevenir cosas, hagamos la otra parte. México está muy avanzado,
desde el punto de vista que decías de la abuelita y de cómo hacer las friegas y de todo lo más, en México, con amparos, porque si no sería ilegal, hay gente muy avanzada en genética, muy avanzada. México tiene científicos no solo para cannabis, que la gente no sabe. Bueno, tenemos el Instituto Genómico, ¿no es cierto? Es correcto, y son fantásticos. Además, le dan lecciones a varios extranjeros. Y además hay químicos con los que yo comparto sesiones y todo lo demás que son de clase mundial y están interesados en esta parte que es nada más medicinal, ¿no? Entonces, creo que están dejando pasar una oportunidad, como te decía, no solo de negocio y de impuestos, sino de hacer un bien social, de muchas ayudar cosas más. Médica y clínicamente, Sí. claro. Te voy a contar algo que me acaban de comentar hace una semana exactamente. Cuando tú vas a desarrollar cualquier medicamento, la materia prima tiene que tener calidad, lo que le llaman GMP, que quiere decir General Manufacturing Practices, básicamente estar certificado, o Pharma Grade, que se vuelve muy caro porque es caro extraerlo. Entonces me estaba platicando un italiano a través de una empresa que se llama Bloom Life, perdón. Las menciono porque no hay muchas. Y me estaba platicando que estuvo con un doctor que invirtió 12 millones de pesos en México, que iba muy bien todo con Cofepris, que ya había logrado que se aceptara el estudio, era un estudio para diabetes. Somos el segundo país con más diabetes del mundo, una cosa similar. El uno en infantil, fíjate, gravísimo. Es terrible, terrible, ¿no? Ya lo tenían todo. Hacer un protocolo, y es que es muy complicado. Necesitas investigadores que puedan publicar, que puedan tener autoridad de un investigador para que valga los puntos, Cofepris, luego en estos casos a veces Nacica, etcétera. Ya lo habían logrado, ya tenían todo, tenían pacientes reclutados, tenían todo. Y a la hora perfecto, ¿con qué materia prima la vas a hacer? Te estoy hablando de esto de hace, no sé, 5 años o 4. Y empezaron a buscar y se dieron cuenta que en otros países también había cuentos chinos. Es decir, yo tengo materia prima certificada, y entonces Cofepris, ahí bien, te dice, enséñame estos 7 certificados. Y no los tenían. No los tenían. Entonces se paró una investigación para México. Imagínate que México saliera al mundo con el primer medicamento para diabetes, de hecho, de cannabis. Y yo le dije, hijo, qué pena. Esto sería una cosa impresionante. Impresionante, impresionante. Y yo le dije, ojalá te hubiera conocido entonces, porque a través de otra empresa que se dedica a extraer APIs, que son las formas farmacéuticas, la materia prima Pharma Grade, que está en Jamaica, que se llama Pure Jamaican, yo te hubiera juntado. Con y ellos, me dijo, lo retomo y vamos juntos con Cofepris y saquemos esta medicina. Tú imagínate la buena prensa que necesitamos, además, la verdad, que dijeran México el primero que lanza, así como salió medicamento de vanguardia para diabetes. Imagínate el impacto que eso tendría. Claro. Y así, te reitero, hay muchos científicos mexicanos, doctores muy especializados en temas de dolor, que creen en esto y que están dispuestos a entrarle con sus conocimientos todo, mientras haya también un inversionista y las autoridades nos echan la mano. En tu experiencia y lo que has visto recientemente por esta tardanza, este congelamiento, esta parálisis legislativa de no avanzar, de no sacarlo, de no tal vez abrir un debate público para escuchar a todas las voces conservadoras también que tienen miedo de que esto dispare el consumo, de que ahora tengamos toda una generación de jóvenes adolescentes que estén consumiendo marihuana permanentemente, etcétera. Ok, muy bien. ¿Esas inversiones se han ido, se han congelado, se han parado? Sí. O sea, ¿esto está paralizado en México completamente? Sigue habiendo buenos intentos. Hay empresarios mexicanos que siguen invirtiendo en lo que se puede, pero está muy limitado. Y desgraciadamente ya en México también tú ves lugares donde venden ilegalmente. Y abiertos. Ya hay. Sí, ilegal. Hay las franquicias que sí están legales, muy poquitas, porque lo lograron a través de amparos, etcétera, y hay muchas cosas que están ilegales. Y creo y percibo la existencia de un mercado negro, Juan. Sí. Ya, ¿no? Claro, ya ha habido muchos años, pero yo creo que le están dando ánimos de hacerlo más. Yo he conocido casos de enfermos crónicos de determinados padecimientos, que llega un enfermero, un doctor y dice, yo tengo forma de conseguirle usted porque en Cuernavaca y en Morelos hay, y en Zacatecas y en no sé dónde, y de repente voltea uno y hay en todos lados. Todas partes. Y lo triste de este tema es que cuando te lo dan, y hay quien no verifica los certificados de origen, porque tú tienes que tener trazabilidad. O sea, de repente te dan algo y te dicen, vamos a pensar que mi abuelita tiene cáncer y ya no puede el dolor y necesito darle algo. Claro. Y me dan algo que dicen que tiene trazabilidad y no tiene certificados y en vez de ayudar la mato.
O sea, la ha matado el dolor, pues, porque Claro. no sirve de nada, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre Sí, digo... porque hay no que- está bien hecho o no está certificado, Exacto, quieres o decir. tiene pesticidas, o tiene metales, o Sí, tiene sí. cosas que son peores, ¿no? La gente dice, no, es que yo me tomé unas gotitas de CBD y me cayó un pésimo al estómago, no fue el CBD, perdóname. Fue otra cosa. Lo que trae eso que no sabes. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, lo hace mucha gente y hay que tener mucho cuidado con eso también, o sea, porque no sabemos qué trazabilidad tiene. La COFEPRIS va tarde ahí, va lento, ¿no? Sí, Tendría sí, que va entrarle a revisar lo que hay o prohibirlo o algo. Sí, esto se atoró realmente desde el gobierno del presidente Peña Nieto. Estaban ya, lo tenían a firma para sacar todo y se atrasó. Y ahora, te digo, pues se ha atrasado un poco más, ¿no? Tenemos esperanza, por cierto, que en la agenda de este año salgan los reglamentos secundarios, por lo menos del tema medicinal. Pues sí, me parece gravísimo. Ahora, beneficios, ¿no? Porque esto, tú hablas mucho de lo que le podría traer a México esto en términos económicos, en términos de recaudación fiscal. Este caso de la diabetes, de un medicamento para diabéticos preparado con componentes de cannabis sería un hitazo a nivel internacional. Imagínate ahí las patentes, ¿no? Y lo Sí. que esto representaría. ¿Qué otros beneficios hay? Mira, Registrados. De lo que yo exactamente, porque una cosa es lo que cuentan, y aquí sí voy a tenerme que meter a la parte animal también. Reitero, hay mucha evidencia anecdótica, que es suficiente muchas veces para crear un historial, que sirve para ansiedad y dolor. Correcto. Entonces, todo lo relacionado con esas dos, sueño, las personas demasiado ansiosas, demasiado nerviosas, todo les sirve, ¿no? ¿Cuánto tiene que tener de cada cannabinoides donde entran ya doctores certificados? Porque vuelvo a lo mismo, si te lo dice yo o tú, Sí, claro, pues claro. échale 2 por 1 y Sí, claro, quién sabe claro, qué va claro. a pasar, ¿no? Pero yo te diría que evidencia absoluta hay para dolores muy fuertes, y ahí sí es la mezcla de cannabinoides, para ansiedad y para dolores leves también, que eso implica que puedes usarlo, y Parkinson, obviamente. Hay un video para que Sí, la gente que está escuchando sí. lo vea, tú lo pones y beneficios del En YouTube. cannabis en YouTube, del Parkinson, y hay una persona que no se podía ni mover. Terrible, terrible. En 3 minutos le dan un poquito unas gotitas y de repente lo ves platicando como estamos tú y yo. Entonces, sí puede generar mucho bien. Reitero, no es magia ni es para todo. No, es química, pues es un proceso químico, clínico, estudiado y que viene de laboratorios, pues no es un rito ancestral, Ah, sí, sí. como también existe Sí, y gente que también sirve, por cierto, pero para saber, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero yo veo aquí una oportunidad industrial, una oportunidad médica, clínica. Me encantaría que México fuera un país de vanguardia en este sentido, y lo que veo es todo lo contrario, Juan. Sí, y te voy a decir una cosa que también es bien importante, porque a veces no escuchan. Esta empresa que te decía que está queriendo invertir en México, se acerca al gobierno y le dice, los conservadores, México es un país católico, yo soy católico, Sí, sí. pero mucho de los conservadores viene de ahí, ¿no? Ajá. Y él les ha dicho, perfecto, yo tengo un programa de traducción a todas las lenguas vivas de la Biblia. Maya, azteca, lo que quieras, la que sí. sea, zapoteca, la que sea. Yo lo pago y yo se las llevo a cambio de que me dejes investigar, no vender, investigar. Y pues, se atoran estos programas en un lado. Y te digo, hay personas que vean esto que dicen, a mí qué me importa que les lleven la Biblia esta. Pero bueno, también hay otros lados positivos de gente que dice, también te ayudo a ti a hacer esta misión si tú lo que crees es que esto no va de acuerdo con las leyes divinas. Por ejemplo, en la Biblia sale el cáñamo. No me sé el versículo, si no te lo consigo. Sale el cáñamo. Entonces, pues digo... Se hacían, por eso a mí sí, la palabra, yo no conozco la planta, pero he visto en videos y cosas que se hacen cosas con cáñamo. Sí. Y es resistente, y es fuerte, y es natural, y tiene muchas ventajas. Esas son dos plantas pues parecidas, pero no es la son misma primas, planta. son primas. El cáñamo y la marihuana, como hizo, el Ajá. cannabis son primas. El cannabis. Las redes de pescar, hay muchas pruebas que están pescando y cuánta resistencia aguanta una hecha de cáñamo y cuánta una de las de nylon y todo lo demás. Y la de cáñamo es más fuerte. Así es. Calidades, ibas a hablar de esto, porque yo supongo que esto se ha estudiado mucho ahora, y si tienes una planta de cannabis de Sinaloa, de este célebre Triángulo Dorado y de estas cosas, o de California, o de Asia, deben ser diferentes y tienen diferentes nombres, cualidades sabores, y todo, claro. Sí, mira, una de las cosas importantes también es que, como bien dijiste, la famosa Acapulco Golden de hace muchos Exacto. años, ¿no?
Luego había una que le llamaban pelos rojos, no sé. Tú no tenías nada que te certificara de dónde salía ni la tierra. México tiene la gran ventaja. Si se dio una planta en el periférico, por el amor de Dios, no se supiste. Bueno, salen en los puentes, ¿no es cierto? Sí. Entonces es una planta muy resistente y México tiene el clima para que se pueda dar, a diferencia de Canadá, 4 veces al año, por ejemplo, en lugar de 3. Desde mi particular punto de vista, y ahí tendría que venir más una persona experta en tierra, sí se tiene que verificar que la tierra no tenga pesticidas y metales, y que no porque crece y nace con eso. Claro. Exacto. Pero en México hay muchísima tierra virgen. Hoy me decían, alguien que sabe mucho de eso me decía, por lo menos hay me voy a ir leve, Sí. 1 millón de hectáreas, él decía, ¿no? 1 millón de hectáreas donde tú puedes sembrar y me voy al 10%, que sirva la tierra de 100,000 hectáreas. Es enorme, es gigantesco, enorme, claro. Pues sí, claro, o sea, más grande que algunos países. Pues, claro, ¿no? claro, Entonces, por supuesto. Estados Unidos dices que va a la cabeza. En América Latina tenemos datos. ¿Cómo está la legislación en Colombia, por ejemplo? ¿Lo sabemos? ¿Hay algo ahí de avance? Colombia avanzó medicinalmente, no recreativamente, pero todas las legislaciones se parecen mucho a la mexicana. Uruguay no, porque además, ahí impulsado por el presidente Mojica, con lo bueno, lo malo que se tenga que dar, él dijo, esto lo voy a liberar y lo liberó. Y lo hizo. Logró convencer a la gente y todo, ¿no? Entonces, es el único. Argentina ya autorizó el CBD, Brasil está autorizando el CBD, Colombia está autorizando para importación y para fabricación. Correcto. Pero a todos estos países les faltan las leyes secundarias también. Que aquí ya están escritas. Plan, están escritas, pero no están liberadas. Están en el congelador. Y están escritas, además, te lo reitero, porque sí es importante, por gente científica importante y abogados. O sea, no creas que cualquiera se puso ahí, un poeta se puso a escribir las leyes. No. Gente muy preparada. Claro. Y entonces, el otro riesgo que yo le veo México es una tercera parte de la economía de Latinoamérica todavía. Brasil es la otra y todos los demás juntos. Claro. Tú sabes más de eso que yo. Pero una de las cosas que siempre tememos es que si Brasil se va a la cabeza, ya nos gana un balón, ¿me explico? Y ya están liberando el CBD en Brasil. Entonces siempre también le digo a la gente, tenemos que empujar esto para que Brasil no adelante a lo que nosotros llevamos trabajando 7 años. Sí, porque se va a jalar inversión, industria, empresa internacional que quiera ir a invertir ahí en todos sentidos, ¿no? Así es, va a permearse a los países aledaños, ya Uruguay, ya está Brasil, van a jalarse a Argentina, claro, ¿no? Y lo va a hacer, y van a hacer ahí su triángulo, como estuvo sus países. Y Colombia, mi sentir, porque no tengo ninguna evidencia, esto es que con las elecciones que acaban de pasar, se va a detener mucho. Se va a parar. Muchas cosas. Estados Unidos, nos quedan unos minutos nada más, y no quisiera desaprovechar, pero yo veo contrastes en Estados Unidos. Es decir, veo estados muy liberales o de avanzada que están avanzando en este sentido, y otros más bien rezagados. Sí. Ni siquiera es mitad, creo que es un tercio, una tercera parte de los Estados Unidos, un 30% que ya lo legalizaron. El THC, el CBD prácticamente entero. Pero una de las promesas de Biden fue que iba a ser federal esto. Yo creo que ni me dio, como tantas otras cosas que dicen, lo complejo que es la legislación de Estados Unidos. Aquí es compleja, allá, bueno, tienes que convencer a cientos de personas, pero normalmente los demócratas lo aceptan más fácilmente que los republicanos porque son conservadores. Ojalá que México libere todo antes de que Estados Unidos sea federal. Porque la ventaja competitiva que le va a dar, no es lo mismo un país súper desarrollado como no somos Canadá, frontera, claro. Pero además Canadá tiene 30 millones, no son 130. Sí, ¿no? sí. O sea, Uruguay cabe en esa. Sí, todo en esa cabe. Entonces, aprovechemos que sí. Y además, algo muy importante que sacamos de esto, en Estados Unidos pueden pagar medicamentos de $150, todo aquí no. Hay empresas que dicen, vamos a vender a costos favorables para poder atraer a los mercados de gente que tiene un per cápita bajo. Claro. El beneficio es para todos, no es elitista, pues. Pues ojalá. ¿Sigues en contacto con legisladores y sigues...? Menos, se fueron la mayoría de los que conocía. Hay un par y todo lo demás, pero... Y cambió la Cámara el año pasado, etcétera, pero... Sí. Sabemos que hay personas que lo apoyan mucho, Olga Sánchez es una de ellas, hasta donde yo tengo entendido, el senador Monreal lo apoya y todo, pero reitero, es más una lentitud que a que tenga argumentos específicos. ¿Un prejuicio ideológico, dirás tú? Podría ser, un prejuicio ideológico, sí. En fin, bueno, pues ahí tiene usted el escenario. No es un escenario sencillo, es un escenario complejo a nivel internacional. México tiene una serie de ventajas, decíamos al principio, porque
pues tienen un cultivo histórico de, ¿qué serán? 80 años o más, etcétera. Aunque decías lo del alcohol de las viejitas, ¿no? Yo sí conocí gente en Jalisco que un golpe o algo y no le voy a dar alcohol de marihuana porque... Y la friega. Porque lo llaman friega porque le da rápido y funciona. Sí, no sé si era más el calor que el alcohol, pero, pero yo sí conocí gente que... y funcionaba, caray. Sí, claro. Y todavía vas a mercados y a ciudades así y te encuentras de esas cosas, ¿no? Pero que es más como decían, de usos y costumbres. Pero en fin, ahí tiene usted el panorama de lo que está pasando con esto en México. Es un tema al que tarde o temprano el Congreso tendrá que abordar y resolver, porque como usted acaba de escuchar, hay un escenario de competencia internacional que estamos desaprovechando. Estamos a tiempo apenas, sí. Bueno, pues Juan, yo te agradezco mucho. Espero que los inversionistas internacionales con los que estás en contacto pues sigan viendo a México como una oportunidad y ojalá y esto se acelere. Veo, pues claro, que la predominancia del debate político como la prioridad en el Congreso en vez de atender esta cosa, ¿no? Yo agradezco la invitación de nuevo y celebro que haya periodistas profesionales como tú que se atreven a tocar temas que son controversiales, pero normalmente donde hay preguntas tenemos respuestas. O sea, no es algo que se inventó ayer y todo lo demás, ¿no? O sea, te decía, educación, planes de apoyo, cómo que la gente no prevención, prevención, no violencia. Exacto. Porque no soy yo represento un grupo grande de cada una de estas especialidades. Y si nos dieran la oportunidad y más personas se atrevieran a hacer esto como tú, la verdad yo creo que también ayudaría mucho, porque mucha gente que lo ve dice, yo ni sabía que existía el sistema endocannabinoide, claro, por ejemplo, ¿no? Pues sí, es esta luchar contra la ignorancia y contra los prejuicios ideológicos y vencerlos. Bienvenido, Juan, muchas gracias y estaremos en comunicación muy pronto. Gracias a usted por la gentileza de su atención. Aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.